¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. El mundo registra ya más de 101 millones de casos positivos de COVID-19 y más de 2.200.000 personas fallecidas. En muchos países el encierro por la pandemia lleva ya 11 meses y esto ha provocado estragos en la salud y en la economía de muchas familias. El virus SARS-CoV-2 nos ha enseñado que puede invadir el cuerpo de mujeres, hombres de distintas nacionalidades e ingresos económicos con igual facilidad, pero que sus efectos son diferenciados. La pandemia ha profundizado la desigualdad. Las personas afrodescendientes y las hispanas, por ejemplo, han sido mucho más afectadas por la pandemia en Estados Unidos, mientras que el virus ampliará la brecha en las desigualdades de género en el mundo y provocará que millones de personas pierdan su patrimonio y sus empleos. La organización Oxfam ha llamado por ello al SARS-CoV-2 el virus de la desigualdad. Como dijo recientemente Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, este virus ha revelado la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos, así como la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo, o de que vivimos en un mundo posracista, o de que todos estamos en el mismo barco. Quédate con nosotros que esta noche converso con 4 expertas en temas de desigualdad, no discriminación y género, entre otros sobre los efectos de la pandemia en la desigualdad y cómo podemos darle la vuelta a este reto. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. Como un marcatextos, el último año la pandemia ha resaltado las desigualdades económicas, de género y raciales que existen en el mundo. No solamente eso, las ha incrementado. Según el informe El virus de la desigualdad, realizado por Oxfam, a las grandes fortunas del mundo les tomó solamente 9 meses recuperarse de los efectos económicos de la pandemia, mientras que al resto de la humanidad le llevará 14 veces más reducir la pobreza hasta el nivel previo a la aparición de esta nueva pandemia, es decir, 10 años. Veamos el contexto. Las personas más pobres en el planeta necesitarán hasta 10 años para recuperarse de los efectos económicos generados por la pandemia, en especial las mujeres y las minorías. El 40% de las mujeres que tienen un empleo fuera de casa trabajan en los sectores con mayor riesgo, como servicios de alojamiento y de alimentación. Además, según el informe El virus de la desigualdad, las personas afrodescendientes, indígenas y de otras minorías tienen más probabilidades de contagiarse de COVID-19 y también de sufrir las peores consecuencias de la enfermedad. El informe realizado por Oxfam apunta que para lograr que la pobreza llegue a los niveles previos a la pandemia es la adopción de modelos económicos más justos. En América Latina se estima que 40 millones de personas perdieron su empleo en 2020 y 52 millones tienen muchas probabilidades de caer en pobreza. La mayor parte de ellas trabaja en el sector informal, no tienen protección social, programas de ayuda o acceso a créditos. Además apunta que la pérdida de empleos revertirá los avances conseguidos los últimos 20 años en la formación académica de las niñas, generando más pobreza y desigualdad. El informe señala también que además de las enfermedades, la injusticia social mata y que la pandemia reveló los problemas del fallido sistema económico global y el abandono de los sistemas de salud pública. Punto y contrapunto. Primer tema para platicar esta noche, porque los viernes ya sabes que no nos gusta hacer debates, sino más bien exposición de temas, y en esta ocasión para ello invitamos a Alejandra Haas. Ella es directora ejecutiva de Oxfam México y amiga de este espacio y ha estado en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Muchas gracias, Genaro. Muy bien. No, bien, gracias a ti y gracias por sugerirnos el tema. Todos los viernes, por cierto, y ya lo he dicho en varias ocasiones, este espacio está abierto para organizaciones de la sociedad civil, para poner temas en el radar, para explicarle a la gente algunos de los temas que no están en la cobertura noticiosa, como el que vamos a ver esta noche en efecto. Hoy también nos acompaña María Ayala, coordinadora de investigación en Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio para poder conversar. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Igual que a Mónica Orozco, directora de Genders AC y consultora internacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Gusto en saludarlas. Gusto en saludarte a ti, qué bueno que estás por acá. Y también regresa a esta mesa Isabel Fulda, ella es subdirectora del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, y bienvenida a Nueva Cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Gracias a ti y me da gusto verlas y verlas bien. A ver, Ale, empiezo contigo. En efecto, pues yo leía esa cita que viene, por cierto, en el informe que presenta Oxfam del secretario Antonio Guterres, una cita bastante, podría uno decir, cruel pero realista. No estamos, en efecto, todos en el mismo barco.
Hay quien está en yates, hay quien está en pedazos desperdigados en el mar de plástico, como lo menciona el secretario general, tratando de hacer esta metáfora de cómo la desigualdad se ha ensanchado, se ha incrementado por culpa de este virus, evidentemente. Tú estás en esta organización que realizó este informe global. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué nos quieres destacar? Muchísimas gracias por el espacio, Genaro, y por la posibilidad de hablar de este tema, que creo que nos convoca a todas y a todos. Todos los años Oxfam presenta en el contexto de Davos, del Foro Económico Mundial en Davos, un informe que es una especie de espejo ante pues, la realidad de los grandes capitales, las decisiones económicas y cómo estas tienen un impacto en la vida de las personas que no pertenecen al llamado, digamos, 1%. Y en esta ocasión el informe de Oxfam es particularmente duro porque justamente señala, entre otros datos importantes que espero que podamos tratar el día de hoy, pues que la resiliencia de los grandes capitales, las 1,000 personas que más dinero tienen en el planeta, ya recuperaron en 9 meses sus pérdidas iniciales, mientras que para el resto del mundo nos tardaremos alrededor de 10 años en recuperar los niveles económicos del 2019. Eso te da cuenta, número uno, de las inmensas dificultades que van a surgir a partir del COVID-19, las pérdidas económicas y sociales y las enormes penurias que están sufriendo y sufrirán las sociedades en general en el planeta, y al mismo tiempo la inmensa brecha entre esto y las fortunas de las 1,000 personas, 1,000 millonarias de este planeta, ¿no? Creo que lo más importante es ponerle un foco a las cuestiones específicas que tienen que ver con qué intersecciones hay con la desigualdad, porque por un lado hay esta gran desigualdad económica entre ricos y pobres, digamos, o ricos y no tan ricos, porque las diferencias son inmensas, pero después también hay que señalar que las mujeres particularmente fueron específicamente afectadas, y también lo dice el informe. Señala Oxfam que 112 millones de mujeres en el mundo están en riesgo de perder el trabajo y en riesgo de perder el sustento por la pandemia. Y también lo que dijiste hace un momento, que ciertos colectivos específicos, como personas afro, personas indígenas en el caso de México, están más expuestas a distintos tipos de problemas. En el caso de México, por ejemplo, lo que hemos visto es que las comunidades y pueblos indígenas, si bien no tienen tan altas tasas de contagio, porque no necesariamente están todas ellas situadas en ciudades o centros más hacinados, al mismo tiempo, si el virus toca a una persona indígena, tiene muchas más probabilidades de morir, precisamente por la falta de acceso, por ejemplo, a servicios de salud. En ese sentido, pues hay que contextualizar también todo el tema de empleo, la precariedad laboral como una problemática que afecta particularmente a personas indígenas, a mujeres, etcétera. Y el otro tema, pues, es el tema de los cuidados, ¿no? Sí. Justamente esta problemática que no ha sido abordada a cabalidad en México y que hace que las mujeres tengamos una tasa de inserción laboral mucho más baja que la de los hombres, pues justamente porque tenemos una carga de cuidados mayor. En efecto, y justo vamos a hablar en un bloque específico para el tema de cuidados, porque también por ahí había algunas iniciativas en el Congreso mexicano para tratar de regular este tema. Y sí quiero que hablemos un poquito más sobre qué significa todo esto y cómo debería ser una buena regulación en ese sentido. Pero Isabel, mencionaba Alejandra el tema de la desigualdad, un poco hablando sobre esta desigualdad, cómo se ha incrementado entre ese 1% y el 99% de la población, pero también en el tema de género y también entre lo urbano y lo rural. Y por cierto, además de leer el informe de Oxfam, estaba yo recientemente leyendo el libro de Farid Zakaria sobre 10 lecciones de la pandemia, y en efecto habla sobre cómo las ciudades, una pandemia en estas ciudades y centros urbanos para poder estallar, digamos, pero luego a la larga es en los lugares rurales con poco acceso a hospitales y con poco acceso también a medicinas, en donde más estragos tienen la salud de la gente. Pero en el tema del género, en el tema de esta brecha que también está haciendo, por ahí leía también que México está ocupando ahorita, Isabel, un terrible lugar no nada más en el número de muertes maternas, que es un tema que Gire siempre ha llevado a lo largo de los años, sino también mujeres que están muriendo por esta pandemia y también mujeres embarazadas que están viendo afectada su salud también por esto. ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues sí, como dices, las afectaciones, y como ya decía Ale, las afectaciones a las mujeres pues son muy particulares, ¿no? Y un poco en esta metáfora con la que empezabas de que algunos viajan en yate y otros viajan en una barca, ¿no? Tampoco la pandemia afecta de la misma manera a diferentes poblaciones de mujeres, ¿no? Sabemos que ya
el ser mujer, digamos, en estos contextos, ya implica un montón de, bueno, desigualdades en general, pues, y agregando la pandemia, pues sí implica mayor precariedad, obviamente trabajos de cuidado, doble, triple jornada, etcétera, pero además hay ciertas poblaciones de mujeres que están más afectadas que otras, las mujeres con discapacidad, las mujeres en reclusión, las mujeres indígenas, las trabajadoras sexuales, las personas en población de calle. Entonces, pues la pandemia claramente no tiene el mismo efecto en todas, y básicamente lo que ha hecho, y creo que es algo que también muestra el informe de Oxfam, es no crear necesariamente nuevas desigualdades, sino exacerbar de manera brutal las que ya existían. O sea, el caso que dices específico de la muerte materna en México, la muerte materna lleva décadas siendo una muestra clarísima de las injusticias que siguen existiendo en nuestro sistema de salud. Estos son muertes prevenibles que ya no tendrían que suceder y que siguen sucediendo en México y que le suceden en particular a ciertas poblaciones. Y sí, la pandemia las ha incrementado muchísimo, y no solamente por el efecto específico que pueda tener el virus en las mujeres embarazadas, sino también por todo lo que significa para el sistema de salud, ¿no? La reconversión de hospitales, el miedo que existe a asistir a los centros de salud, los embarazos no deseados, la violencia sexual que se ha incrementado muchísimo también por el confinamiento. Entonces es un fenómeno, digamos, multifactorial por todos lados, pero no es nuevo. Y digamos que queremos obviamente mostrar lo que es distinto en este momento para las mujeres a partir de la pandemia, pero no porque queramos regresar a la situación anterior. Digamos, estamos peor que antes, pero la situación anterior tampoco era buena y era profundamente injusta. Y creo que se ve en diferentes manifestaciones, pero creo que la salud reproductiva es uno en el que quedan clarísimo todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres cotidianamente. Claro, y bueno, y en efecto tocas un tema que tiene que ver con otra cosa que ya terminó afortunadamente, que es la presidencia de Donald Trump, pero también con la política, ¿no? Y el recorte que hubo a todos estos programas también a nivel global para temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, que también con lo de la pandemia, pues evidentemente se agravó, pero bueno, se acabó la era Trump y esperemos que ahora la era Biden que inicia, pues empiece también otra vez a voltear a ver todas las organizaciones que en el mundo tratan estos temas y que vuelvan otra vez a ocupar ese papel que siempre han ocupado la diplomacia estadounidense en apoyar este tipo de iniciativas a nivel global. Mónica, el tema también de género, a ver, uno diría, pero si uno ve los indicadores y ve los números, quienes más están muriendo son hombres, más que mujeres, digamos, ¿no? Hombres de más de 45, 50 años, digamos que la letalidad, por lo menos que están registrando los países a nivel global, es distinta y comparativamente son los hombres a los que el virus está matando más, pero a las mujeres les está causando otro tipo de problemáticas, laborales también, del tema de cuidados, de salud mental. ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar? Sí, mira, yo creo que hay enormes desigualdades dependiendo de los sectores laborales a los que las mujeres pues ya estaban inmersas previo a la pandemia. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos las estadísticas, pues hay grupos de riesgo que está totalmente exacerbado porque los sectores económicos se han deprimido totalmente. Entonces, por ejemplo, está ahí todo lo que corresponde al sector hotelero, ¿no? Turismo, donde hay una elevada presencia de mujeres trabajadoras que están pues sufriendo el golpe económico de manera muy fuerte. Pero normalmente en las estadísticas tenemos, por ejemplo, otros rubros que son sectores agrupados en donde también tienen elevado riesgo en prestación de servicios, y ahí particularmente hay un grupo de mujeres que es importantísimo y que son las trabajadoras del hogar. Estas trabajadoras, por las propias características de su trabajo, están pues enfrentando muchas carencias y una problemática muy fuerte porque justamente este trabajo adentro de los hogares es el que se ha visto también pues muy limitado. Ellas son 2.4 millones de mujeres en México que representan algo así como el 10% de la fuerza laboral total femenina, pero además es un grupo de trabajadoras que no cuentan con aseguramiento, o sea, tradicionalmente han estado fuera de la seguridad social, no cuentan con ningún tipo de prestaciones, aunado a que nuestro sistema de protección social pues tampoco es suficiente, ¿no?, para haber reaccionado ante un tipo de aseguramiento por pérdida de empleo. Y junto con ellas están además todas estas otras trabajadoras dedicadas en los sectores de cuidados, como el cuidado infantil, los servicios educativos
ampliados, incluidos todo lo que son servicios lúdicos y de entretenimiento. Pero De acuerdo. más allá de este sector, tenemos que tomar en cuenta que además del riesgo económico, en donde, por ejemplo, hay sectores que no presentan riesgo económico, como el sector sanitario, ¿no? No vemos riesgo de que se reduzca este sector en términos económicos. Sí. Sin embargo, 72% de las personas que laboran en este sector son mujeres y muchas de ellas también sin protección social, tanto dentro del sector público, sanitario, como dentro del Claro. sector privado, cual es totalmente inaceptable, nos debería de resultar como sociedad totalmente inaceptable que quienes están cuidando la salud en este momento tan crítico, ¿no? Ya llevan un año, no tengan estas prestaciones Claro. básicas, ¿no? Claro. Qué bien que mencionas el tema de trabajadoras del hogar, porque ahí también Alejas y muchos otros colectivos a lo largo de los años han empujado también que pues, la gente inscriba a sus trabajadoras del hogar al IMSS, por ejemplo, ¿no? Para darle seguridad social, entre otros temas. Finalmente, María, cierro contigo este bloque, porque además ya nos pasamos del tiempo, pero cierro contigo, ¿qué te gustaría destacar de lo que hasta ahorita hemos conversado y de lo del tema, evidentemente, de la desigualdad que está provocando el SARS-CoV-2? Sí, pues en realidad, digamos, haciendo un pequeño resumen de lo que ya he escuchado de mis compañeras y de lo que se ha analizado durante todo este año, es que la pandemia no trajo problemas nuevos, en efecto, amplificó muchos problemas que ya existían y justo lo que decían hace rato, este asunto de la recuperación no estoy segura de que sea lo que queremos, porque no estoy segura de que queramos recuperar las condiciones que teníamos antes, porque ya éramos un país desigual, porque ya éramos una región desigual, y porque ya éramos un mundo desigual. Entonces, muchas veces, y hoy en la mañana estaba reflexionando al respecto, decimos mucho que son problemas estructurales sin darle suficiente contexto. Y además de sin darle el suficiente reconocimiento al poder que tiene, que sea estructural. Porque ¿qué implica? Implica, sí, que no es un asunto de un sexenio, que no es un asunto de una pandemia o de la forma en la que llegamos a las crisis, que no es un asunto de una persona o de un grupo de personas, sino que es un asunto mucho más complejo y sobre todo que para poderlo solucionar se necesita romper. Es decir, los problemas estructurales se tienen que romper y al romper hay que encontrar la forma de construir y de reconstruir las cosas de una forma diferente. Entonces creo que sí, que la pandemia nos trae un panorama totalmente negativo, que estamos viendo que afecta, hace poco escuchaba, como es un fenómeno que está afectando literalmente a todo el mundo, pero no a todo el mundo lo está afectando igual. Tiene un efecto profundamente desigualador, es decir, amplía las desigualdades que ya existía, como ya decían, de mujeres, de personas jóvenes, de un montón de cosas que nosotras hemos estado estudiando durante mucho tiempo y que hoy nos lleva a un resultado que es catastrófico, que es decidir entre la vida y la muerte, porque sí se mueren más hombres, pero una de cada cuatro personas que se murieron en México por COVID eran amas de casa. Así es. Entonces, claro que tiene implicaciones, claro que las desigualdades que ya existían hoy, ante una crisis tan grande, tiene implicaciones sobre lo más importante que es la vida misma y también sobre la forma y los recursos que uno tiene para enfrentarse a las crisis. Y una crisis tan grande solamente saca a flote todos estos problemas estructurales que solo se van a arreglar si rompemos esa estructura y construimos una nueva más justa. Ahorita recuperamos ese tema de qué hacer, ¿no? ¿Qué se necesita hacer para darle la vuelta a todo esto? Déjenme hacer una pausa porque voló el tiempo de este bloque. Regresando de esta, la pandemia obligó a cambios en la forma de trabajar y muchas personas lo han tenido que hacer desde casa, quienes han podido o en condiciones adversas o de plano se han quedado sin empleo. ¿Cuáles son los cambios que enfrenta también el mercado laboral? ¿Cómo afecta a las poblaciones vulnerables? Regresamos con este tema punto y contrapunto con las opiniones de nuestros panelistas expertos de esta noche. No te vayas.